Muy buenas, gente, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me escucháis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos al podcast, a mi canal, donde tratamos temas de lo más diversos con esta sección, pues ya muy longeva. Desayuno Royal tiene muchos años, en verdad, aunque antes lo hacía jugando a Clash Royale. También un saludito a todos aquellos que me escucháis desde las plataformas de podcast. Sé que en algún momento no se están subiendo en el mismo momento en YouTube que en las plataformas de podcast porque algunas de ellas no me dejan programarlos, entonces, bueno, todavía tengo que investigar un poquito más sobre ello, pero aquí seguimos. Estoy intentando, como digo, ser lo más constante que pueda dentro de este canal y ya os voy adelantando una cosa. La semana que viene pienso hacer un experimento nuevo, que es hacer un Desayuno Royal en directo, ¿vale? Es decir, prepararme el tema, preparar las curiosidades, hacerlo en directo, poder leer vuestras preguntas y luego pues todo eso resumirlo y subirlo aquí al canal de YouTube, ¿vale? Será mi canal de Twitch, el normal, donde juego generalmente a videojuegos, pero bueno, pues ahí hablaremos de ello. Hoy vamos a hablar de ecolocalización, ¿vale? Ecolocalización tiene que ver con eco, el sonido, y es, para que nos entendamos, como el sexto sentido de los seres humanos. Bueno, el sexto sentido quizás más que los seres humanos, de los mamíferos en general. Porque, ¿os habéis preguntado alguna vez cómo ven los murciélagos? Los murciélagos son ciegos, los murciélagos no pueden ver y sin embargo vuelan y no se chocan, o bueno, no muchas veces, porque yo creo que todos de niños en algún momento pues algún murciélago se ha chocado con alguna pared o lo que sea y ha caído un murciélago, que no sé por qué, a mí de pequeño como que me daba mucha ternurita y los metía en una caja y les daba, porque bueno, eran pequeñitos, no sabían volar bien y demás, y les daba un poco de leche. De hecho, si les das leche con galletas ahí mojadas en la leche, se lo comen y tal, pero luego ahora de mayor, cuando he vuelto a ver un murciélago, tío, eso es como una rata con alas, ¿sabes? Es asqueroso, pero bueno. En cualquier caso, vamos a hablar sobre la ecolocalización. Ahora hablamos un poco de los animales, de murciélagos también utilizan los cetáceos, los delfines, pero antes quiero presentaros bien el tema, ¿vale? La ecolocalización es localizar cosas con el sonido. No lo confundáis con la sinestesia, ¿vale? La sinestesia es mezclar diferentes sentidos. Es decir, hay gente, es poco frecuente, pero hay gente que mezcla diferentes sentidos. Sabéis que tenemos 5 sentidos, este sería como el sexto, ¿vale? O sea, tienes la vista, tienes el oído, tienes el tacto, tienes el gusto y tienes el olfato, ¿vale? Esos son los 5 sentidos por los que el ser humano y los animales, pues, perciben el mundo exterior y su cerebro pues, es el encargado de procesar la información que percibes pues, en el tacto con las manos o con la piel, en el olfato con la nariz, en el gusto con la lengua, es donde están los principales receptores del gusto, por supuesto el oído y la vista en los ojos, ¿no? Entonces, el cerebro procesa toda la información que le mandan los órganos de los sentidos y le da pues una motivación de ser, ¿no? Al final es el cerebro el que dice, vale, esto que te está viniendo aquí por el ojo, eso es color rojo, esto es color verde, esto tiene esta forma, esto está a tanta distancia. Es el cerebro el encargado de digamos, estudiar todos esos datos y procesarlos. Entonces, la sinestesia, que es lo que os decía, que no tenéis que confundir la ecolocalización con la sinestesia, ¿vale? Porque ecolocalización es localizar cosas con el sonido. La sinestesia es mezclar diferentes sentidos, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Hay gente que puede escuchar sonidos en las palabras o ver el sonido. O ver los olores. Es una movida muy extraña, pero que hay gente que le pasa, que es como que el cerebro mezcla la información que le llega de 2 sentidos y como que no la acaba de procesar demasiado bien, o al contrario, la procesa tan bien que saca más detalles de los que tú serías capaz de percibir normal. Pero bueno, o sea, ver colores al escuchar sonido es una cosa que le puede ocurrir a gente que tenga ni siquiera sé si es un trastorno, casi lo voy a llamar habilidad, ¿no? Porque parece ahí en plan rollo el sentido de arácnido. Pero de lo que quiero hablar es de la ecolocalización, ¿vale? Y ecolocalización tiene que ver mucho con qué es el sonido, pero es un sentido aparte a los que ya tenemos de, como digo, la vista, el oído, el gusto, el tacto o el olfato. Es el sexto sentido. Por cierto, muy buena película. No os voy a reventar el final y por favor que nadie lo haga en los comentarios, porque si hay alguien que no ha visto la película, pues es una película muy recomendable, pero no leáis spoilers. Es mi consejo. ¿Habéis oído? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que ¿no os pasa que hay veces que hay como mucho ruido y tú tienes que concentrarte en algo y a veces no es que sea tampoco un ruido como súper molesto, en plan de que no hay nadie con una perforadora que está justo en la pared al lado y te está molestando, no, ruido de lo más normal, que basta con decir, bueno, pues ignóralo, no lo escuches. Y
aún así te molesta mucho. O sea, la típica frase de apaga la radio que voy a aparcar, o sabes, tengo que hacer una maniobra con el coche muy, muy complicada, o, sabes, típico momento que necesitas quedarte en silencio. Y el ruido que había era pues la radio, una canción, música y tal, que no es que tampoco que te distraiga muchísimo, que simplemente, bueno, pues lo ignoras y ya está. Pero hay momentos en los que como que tu cerebro no puede hacerlo porque está colisionando, ¿no? Pues esos son como reminiscencias de este sexto sentido que se nos ha atrofiado a los seres humanos. ¿Por qué se nos ha atrofiado? Porque es algo que ya no necesitamos. Y antes os voy a explicar exactamente en qué consiste esto de la ecolocalización. Primera cosa, ¿sabéis lo que es el sonido? El sonido es una onda, al final. Una onda que, para que nos entendamos, quiero que os imaginéis un estanque, una laguna, ¿vale? Con agua en calma, no está soplando el viento. Y sabes que si tiras una piedra al centro, se forman ondas, ¿no? Donde cae la piedra, pues empiezan a aparecer esas ondas en forma circular que se van extendiendo y extendiendo y extendiendo y van generando pues un poquito de olas cuando llegan a la orilla, ¿no? Eso es una onda. Y el sonido funciona exactamente igual que una onda, pero en lugar de ser en el agua, como este ejemplo del estanque que os estaba haciendo imaginar, es en el aire. Cada vez que tú hablas, tú lo que estás haciendo es, con tus pulmones, estás expulsando aire por la boca. Y ese aire, cuando lo expulsas, te tienes que imaginar como que estás produciendo ondas, en este caso, como es en el aire, es en 3 dimensiones, son esféricas, no son circulares como en el estanque, ¿vale? Son en 3 dimensiones, pero es como si cada vez que tú hablaras saliera una esfera de tu boca y se fuera extendiendo, ¿vale? Y esa esfera va con unas determinadas características que se llama longitud de onda. Cada palabra, las voces de las personas, que algunas son como más graves y otras son como un poquito más agudas, pues esto son diferentes longitudes de onda. Cada nota, la gente que hace canto, cada nota equivale, o incluso cada nota musical de un instrumento como puede ser una flauta o una trompeta, equivale a una determinada longitud de onda. Pero al final, todos son ondas, son pulsaciones que tú mandas de aire, en este caso, y no las ves. No es tan fácil de imaginártelo como el estanque, donde, bueno, pues sí, está ahí en 2 dimensiones, no sale ahí como esférico, pero con eso yo creo que es muy fácil entender qué es el sonido y cómo funciona esa onda. La ecolocalización es algo parecido al sistema sonar que llevan los submarinos. ¿Os habéis pensado alguna vez cómo funciona un submarino cuando estás ahí a cientos de metros de profundidad bajo el mar? Tú no ves nada porque ya no llega la luz, entonces los submarinos no tienen ventanas tampoco, porque si no la presión las acabaría rompiendo, y tienen que conocer dónde está la posición de los otros submarinos. Hay muchísimas películas de submarinos, de hecho, donde es muy ejemplificador el momento en el que dicen: pulsa el sonar. El sonar lo que hace es que el submarino le ponen una bocina, como a los coches, ¿vale? Un claxon. Entonces, cuando tú activas el sonar, el submarino mete un bocinazo. Y eso es como si tirasen una piedra al estanque, ¿vale? El estanque que nos imaginábamos antes, pero bajo del mar, ¿vale? Un bocinazo. Sueltan un montón de aire que hace mucho ruido. Entonces, tú tienes tu submarino, haces ruido con tu bocina, y eso es como si hubieses tirado la piedra al estanque. La onda empieza a avanzar. ¿Y qué es lo que pasa cuando llegas a los bordes del estanque? Que el agua golpea con el borde y vuelve a hacer otra onda, pero en la otra dirección. Que normalmente, como es más fuerte la corriente que va hacia afuera de la piedra, pues la otra queda mitigada. Pero cuando lo haces con el sonar, lo que ocurre es que la bocina lanza la onda, y esa onda, cuando encuentra otro submarino o encuentra una montaña submarina o lo que sea, esa onda rebota en el otro submarino y tú la recibes porque estás escuchando. Y dices, la bocina, como si fuese eco. Estás como provocando eco debajo del mar. Y entonces dices, recibo dónde está, y como puedo saber por la intensidad con la que me llegue si la onda ha tenido que viajar muy lejos o muy cerca, puedo conocer la posición del otro submarino. El tema de activar un sonar, y esto ya es más estrategia militar, es complicado porque, claro, tú pulsas el claxon, pulsas la bocina y vale, sí, vas a encontrar dónde está el submarino enemigo para poder apuntar los torpedos, pero tú también al tocar el claxon estás revelando tu propia posición. Y esto va a otra vuelta de tuerca más allá, que es que en los submarinos el silencio es muy importante porque es lo que están escuchando constantemente. Estás debajo del mar, no escuchas nada. Entonces, tienen a un tío que simplemente está con un micrófono por fuera para ver si de repente escucha unas hélices de otro submarino. Y por eso los submarinos de propulsión nuclear son mejores que los submarinos de propulsión diésel,
porque un reactor nuclear hace mucho menos ruido que un motor diésel, pero bueno, un motor de combustión. Pero ese es otro tema del que no quiero tampoco hablar. Pero a mí con que entendáis cómo funciona el sonar me sirve, porque el funcionamiento de los radares para los aviones es lo mismo, pero en lugar de hacerlo con ondas de sonido, lo hacen con ondas electromagnéticas. Pero son ondas, a fin de cuentas, y el mecanismo es lo mismo. Yo te lanzo una onda y esa onda golpea en un objeto, rebota y yo, pues, puedo medir cuánto ha tardado, cuánto ha sido la distancia y puedo determinar la posición de un objeto simplemente analizando esas ondas, ¿no? Y cuando las lanzo y cuando vuelven. Pero conceptualmente es exactamente igual un sonar que el radar. Simplemente que la onda del sonar es sonido, que no es que lo veas, lo puedes oír, ¿vale? Y la onda del radar pues es una onda electromagnética que no la ves, pero vamos, igual que tampoco ves las ondas de radio. Y cada onda de radio pues se mueve a una determinada frecuencia, una determinada longitud de onda, que es lo que pones ahí en el numerito de la radio de, pues mi emisora favorita está en... Y es un número, pues ese número te mide la frecuencia, que es la longitud de onda, básicamente. Pero una vez que entendemos esto, la ecolocalización es hacer eso, pero tú como persona. Los murciélagos lo que hacen es van emitiendo unos ultrasonidos que tú no los escuchas, porque tu oído no llega a escucharlos, pero son unos sonidos que verdaderamente aquellos que los escuchan, pues será como que va dando palmas, va haciendo un sonidito, como tocando el claxon, como si fuese el submarino, pues un murciélago va tocando el claxon y va con sus antenas, va recibiendo la información de dónde están los objetos. Y sí, no es capaz, porque eso no es la vista, entonces no es capaz de percibir los colores, no es capaz de percibir determinados brillos, determinados aspectos, pero sí la posición de todo. O sea, os tenéis que imaginar que un murciélago, lo que su cerebro ve es todo como uniforme, como si estuvieses en Matrix, ¿sabes? Y ves las formas, las siluetas, pero no sabes de qué color es cada cosa, ni sabes distinguir, ni sabes los materiales, no puedes ni siquiera verlos, ¿sabes? Es decir, que te ponen un árbol que está hecho con cartón y que lo han recortado y han recortado las hojas y son tal, y el murciélago no va a ver la diferencia entre un árbol de verdad y eso. Porque no lo ven. Ellos lo que perciben son las formas, las siluetas que hay. Y para ello lo que hacen es, con ultrasonidos, es como si fuesen un submarino. Van emitiendo pitidos y funcionan como un sonar. Lo mismo hacen los cetáceos, lo mismo hacen los delfines, aunque aquí sí que hacen un sonido que se oye un poquito más. Y tengo que deciros que este es un sentido que los seres humanos también tenemos. Es decir, los seres humanos también podemos percibir la localización de los objetos simplemente con el sonido. Y esto está ya suficientemente demostrado. Es algo que se ha potenciado mucho en personas ciegas. Porque claro, si tú eres una persona ciega, pues lógicamente es una faena el no poder ver los colores, el no poder ver pues, los materiales, la rugosidad y demás, pero ayuda mucho en la vida diaria el hecho de poder percibir por formas donde haya obstáculos, donde haya objetos. El hecho de que tú vayas caminando por la calle y eres ciego, no puedes ver, pero sin embargo, si de alguna manera tu cerebro puede entender que, oye, enfrente tienes un obstáculo que es una farola, pues que por lo menos no te choques contra ella. Entonces, ¿cómo funciona esto en personas? A ver, sobre todo son los ciegos los que se han hecho expertos en este esquema de la ecolocalización, porque al final la ecolocalización es algo que no te aporta por encima de la vista. Pero cuando no tienes la vista, entonces es un sentido que sí te aporta. Por eso se nos ha atrofiado, porque dices, a ver, ¿para qué me va a servir de algo percibir las formas si ya veo el objeto? Y ya veo, pues yo veo ahí de enfrente una cámara y entonces veo la forma, veo la silueta, pero si no pudiera ver, entonces sí que me serviría mucho poder por lo menos sentir y percibir que no, ahí hay un trípode, hay una cámara o algo que se parece a una cámara, en cualquier caso un obstáculo contra el que no debo chocarme. Entonces, los ciegos se han hecho especialistas en esto, pero es algo que podéis aprender vosotros. Os animo, de hecho, a que busquéis vídeos en YouTube de gente que hace colocalización y que básicamente le colocan por detrás, ellos con los ojos cerrados, y por detrás, por la nuca, le colocan o a izquierda o a derecha un plato o un objeto, una pelota, ¿sabes? A uno de los dos lados. ¿Y cómo funcionan estas personas? Pues hay que hacer un ruido. Suelen hacer como un claqueteo así con la lengua. Entonces, ese ruido que hacen es otra onda, es tu claxon, es tu sonar, y
pues te acabas acostumbrando, si lo trabajas y lo entrenas, lógicamente, a sentir cómo te vuelve ese sonido. Te tienes que quedar muy en silencio y poquito a poco, pues llegas a un punto en el que, ya digo, que eres capaz de adivinar en qué lado te están colocando una pelota por detrás, porque el sonido es tridimensional y se esparce en todas direcciones. Con lo cual, bueno, a ver, sí que percibir cosas y obstáculos por detrás, pues puede ser interesante, ¿no? De cara a evitar depredadores y demás, pero aún así, claro, el hecho de tener que estar haciendo un ruidito, pues es como decir, invitarle a los depredadores, ¿no? Invitarle al león, al hombre antiguo, ¿sabes? Al Homo sapiens, decirle al león, oye, estoy aquí por si no has cenado hoy, pues que sepas que yo soy un manjar exquisito. Ahora, eso sí, yo voy a poder sentir tu presencia cuando te tenga a 2 metros o a 1 metro detrás de mí y ya sea demasiado tarde para salir corriendo, ¿no? Eso es otro tema. Tiene algunos fallos, ¿no? Esto, pero sí, con un chasquido en la lengua hay muchos ciegos que son capaces de desarrollar este sistema. Y os digo más, es algo que normalmente los niños muy pequeños, hablo menos de 3 años, aprenden todo muy rápido, pero sin embargo no son buenos aprendiendo ecolocalización. ¿Por qué? Porque en ese momento el cuerpo está aprendiendo, el cerebro se está formando y está aprendiendo a cómo procesar la información que le llegan por los sentidos habituales, por la vista, por el oído, por el olfato, por el tacto, por el gusto, y están todavía aprendiendo todos esos estímulos. Y de hecho, si te vas a un bebé, mucho más. Los bebés tienden a chupar todo, los juguetes, todo, porque es otra fuente de información el gusto, ¿sabes? Y ellos lo perciben así, y el tacto incluso, ¿no? Porque tienes tacto también en la lengua. Entonces, es un momento en el que el cerebro se está formando y es muy complicado intentar enseñarles un sentido que no aporta nada frente a lo que ya pueden percibir por los demás. Pero cuando creces, sí que es algo que se puede desarrollar y os podéis hacer expertos en la ecolocalización, ser capaces de percibir las formas y las localizaciones de los objetos por los sonidos como si fueseis Batman, al igual que hacen los murciélagos, y es algo que, pues, quizás os pueda servir para algo o quizás no, pero por lo menos así lo sabéis. A ver, tienen ciertas limitaciones, ¿eh? O sea, porque puedes decir, ostras, esto es maravilloso para los ciegos, ¿no? Porque entonces ya pueden ver. Sí, pero no pueden leer. Porque podrás ecolocalizar donde hay un libro. Podrás aprender que eso es un libro. Esa forma es un libro porque ya has sentido muchas veces esa forma, la has tocado, pero no vas a poder leer. Y para eso, pues, bueno, existe la lectura braille, etc. Pero sí que es muy interesante que han hecho estudios de personas que han aprendido a hacer ecolocalización, aunque tengan la vista perfectamente, y ellas, cuando realizan esta técnica, les ponen los aparatos estos para ver, les hacen resonancias magnéticas para ver qué partes del cerebro se activan y se les activan las partes motoras, las partes encargadas del movimiento y de bueno, pues correr y no caerte, etc. Cuando son personas ciegas las que realizan esta técnica, la parte del cerebro que se les activa es la encargada de procesar los datos que vienen de los ojos. Los datos de la parte del cerebro, el córtex, que se ocupa de la visión, aunque no tengan visión. Pero es esa parte del cerebro la que ha dicho, bueno, no tengo ojos ahora mismo con los que ver, o está dañado el nervio óptico, o por lo que sea, no puedo ver eso, pues lo que hacen es, se activa esa parte para decir, bueno, pues por lo menos vamos a tirar de esto, que es como el plan B, ¿no? Pues bueno, que sepáis que esto de la ecolocalización es exactamente la misma manera con la que, pues, perciben el mundo los murciélagos o los cetáceos o los delfines, como digo, pues también algunos animales lo utilizan para comunicarse entre sí y bueno, creo que es interesante, por lo menos, primero, conocer de su existencia, que seguro que muchos ni siquiera sabíais que teníais ahí un sexto sentido atrofiado, que el que quiera lo puede probar a desarrollarlo, te va a costar, ¿eh? No va a ser de repente que me digas, ostras, pues venga, me siento aquí 1 hora, me quedo en silencio, y ya sé Kung Fu. No funciona así, o sea, hay que entrenarlo y demás, pero que es una cosa que obviamente para las personas ciegas y las personas invidentes pues es algo que ayuda muchísimo y bueno, pues que sepáis que si alguna vez os encontráis con un ciego que va haciendo algún ruidito con la lengua, es justamente porque está más o menos percibiendo el mundo de esa manera como puede, y lo tendrá súper desarrollado y fliparíais seguro con lo que son capaces de percibir estas personas de esta manera. Por mi parte nada más, me queda desearos un excelente fin de semana, que me sigáis en mis redes sociales y en particular en Twitch, porque la semana que viene vamos a hacer un desayuno royal específico en directo, aunque el lunes no fallamos y aquí tendremos nuevo desayuno royal. Si tenéis sugerencias, comentarios o algún tema que queráis que tratemos, por favor no dudéis en dejarlo en comentarios, dejar también un buen like, podéis comentar en las plataformas de podcast y lo dicho, que tengáis un excelente fin de semana. Chao, chao.